Este es considerado uno de los capítulos más importantes de la historia de Cuba, el régimen de Fidel Castro y cómo su economía pasó de ser próspera a enfrentar graves dificultades. A principios del siglo pasado, Cuba era un país prometedor con un futuro brillante. Su economía crecía exponencialmente, impulsada por la exportación de su producto estrella, el azúcar. Las playas de la isla atraían a miles de turistas estadounidenses, y todo parecía encaminado a convertirse en una nación de ingresos medios altos. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente con la llegada de Fidel Castro al poder y su adopción de políticas socialistas. En este video analizaremos cómo decisiones clave cambiaron para siempre la economía cubana y por qué el embargo estadounidense no es la única razón detrás de su situación actual. Pero antes de sumergirnos en esta apasionante narrativa, asegúrate de suscribirte y activar la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Si eres un apasionado en el mundo de las noticias económicas globales, este contenido es para ti. ¡Comenzamos! La llegada de Fidel Castro al poder fue un proceso marcado por eventos clave que lo llevaron del líder de un golpe de estado a convertirse en el líder socialista de Cuba. En 1952, Fulgencio Batista tomó el poder en Cuba mediante un golpe militar, instaurando una dictadura que restringió las libertades civiles y políticas. Esta situación despertó el descontento entre los cubanos, quienes anhelaban un cambio hacia un gobierno democrático. Es en este contexto que Fidel Castro, un abogado y activista político, se convirtió en una figura popular que prometía democracia representativa y justicia social para el pueblo cubano. En 1958 lideró un exitoso golpe de estado contra Batista y asumió el poder en enero de 1959. Inicialmente Castro negó ser comunista o marxista y enfatizó su objetivo de instaurar un gobierno democrático. Sin embargo, una vez en el poder, su ideología se hizo evidente cuando comenzó a implementar políticas socialistas y nacionalizó toda la economía, expropiando empresas y comercios, incluyendo las de origen estadounidense. La alianza con la Unión Soviética fue otro factor determinante en el camino de Castro hacia el socialismo. La Guerra Fría y la rivalidad con Estados Unidos llevaron a Cuba a buscar apoyo en la URSS, lo que a su vez generó tensiones contra el gobierno estadounidense y culminó en un embargo comercial que afectó gravemente a la economía cubana. Así, Fidel Castro pasó de ser el líder de un golpe de estado a transformarse en el líder socialista de Cuba, marcando un hito en la historia del país y teniendo un impacto duradero en su economía y relaciones internacionales. Bajo el régimen de Castro, la economía cubana experimentó una serie de decisiones clave que tuvieron un profundo impacto en su desarrollo y resultado final. Número 1. Expropiación y nacionalización. Una de las decisiones más significativas fue la expropiación y nacionalización de empresas y propiedades, incluyendo las de origen estadounidense. Castro buscó controlar todos los sectores económicos y eliminar la propiedad privada, lo que llevó a la desaparición de la iniciativa empresarial y la inversión extranjera. Número 2. Alianza con la Unión Soviética. La firma de una asociación comercial con la Unión Soviética durante la Guerra Fría resultó en una fuerte dependencia económica de Cuba con el bloque comunista. A cambio de azúcar, Cuba recibió subsidios y ayuda económica, pero esta alianza también hizo vulnerable a la economía cubana ante cambios políticos y económicos en la URSS. Número 3. Distorsión del sistema de precios. La fijación estatal de precios en la economía cubana provocó distorsiones y desincentivos para la producción eficiente. Las empresas no podían ajustar sus precios de acuerdo con la oferta y la demanda, lo que llevó a escasez y falta de incentivos para mejorar la productividad. Número 4. Éxodo de profesionales. La política de Castro también llevó a un éxodo masivo de profesionales y personas capacitadas hacia otros países, lo que resultó en una pérdida de capital humano valioso para la economía cubana y afectó la productividad y el desarrollo tecnológico. Número 5. Pérdida de relaciones comerciales. La expropiación de propiedades estadounidenses y el deterioro de las relaciones con Estados Unidos debido a la Guerra Fría y el embargo comercial limitaron gravemente las posibilidades de comercio y la entrada de inversiones externas. En conjunto, estas decisiones clave condujeron a una economía centralizada y altamente dependiente, que enfrentó serias dificultades para mantener su desarrollo y prosperidad. Aunque Cuba intentó implementar reformas y buscó apoyo en otras naciones, las consecuencias de estas decisiones siguen afectando a la economía cubana en la actualidad. La expropiación de empresas y comercios, incluyendo las de origen estadounidense, fue una de las decisiones clave del régimen de Castro que tuvo un impacto significativo en la economía cubana. Una vez en el poder, Fidel Castro promovió una política de nacionalización que buscaba eliminar la propiedad privada y controlar todos los sectores económicos. Esta política incluyó la expropiación de numerosas empresas y comercios, muchos de los cuales pertenecían a ciudadanos y compañías estadounidenses que operaban en Cuba. ¿Te interesa el caso? Te invito a suscribirte al canal. Es una excelente manera de mostrar tu apoyo y no perderte nuestros próximos videos. La expropiación de estas propiedades generó tensiones con el gobierno de Estados Unidos y afectó las relaciones comerciales entre ambos países. Estados Unidos respondió con sanciones y restricciones comerciales que agravaron la situación económica de Cuba. Además, la expropiación de empresas y comercios tuvo un impacto negativo en la productividad y la eficiencia económica. Al pasar al control estatal, muchas de estas empresas perdieron su capacidad de gestión eficiente y se enfrentaron a problemas de funcionamiento y producción. En general, la expropiación de empresas, especialmente las estadounidenses, contribuyó a la creación de una economía centralizada y
y altamente regulada, lo que limitó la iniciativa empresarial y la inversión extranjera, y tuvo consecuencias duraderas en el desarrollo económico de Cuba. La alianza con la Unión Soviética fue otra de las decisiones clave que marcaron la economía cubana bajo el régimen de Castro, llevándola a una fuerte dependencia económica. Durante la Guerra Fría, Fidel Castro buscó estrechar lazos con la URSS, que se convirtió en el principal aliado y socio comercial de Cuba. La Unión Soviética ofreció a Cuba generosos subsidios, ayuda económica y acuerdos comerciales ventajosos a cambio de azúcar y otros productos cubanos. Esta alianza fue vista como una estrategia para contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región y como una medida de seguridad para Cuba ante la rivalidad entre las superpotencias. Sin embargo, la dependencia económica de Cuba con la Unión Soviética se volvió una vulnerabilidad significativa. Cuando la URSS enfrentó problemas económicos y políticos a finales de los años 80, la ayuda y los subsidios a Cuba se redujeron drásticamente, llevando a la isla a una grave crisis conocida como el Periodo Especial. La caída del bloque comunista y la desaparición de la URSS en 1991 tuvieron un impacto devastador en la economía cubana, ya que perdió su principal socio comercial y cayó en una profunda recesión. Esta dependencia económica de la Unión Soviética dejó en evidencia la fragilidad del modelo económico de Cuba y la necesidad de diversificar sus relaciones comerciales y fuentes de ingresos. El embargo estadounidense ha sido un factor significativo que ha afectado a la economía cubana, pero no es la única causa de la pobreza que enfrenta el país. Desde la década de 1960, Estados Unidos impuso un embargo comercial a Cuba, prohibiendo gran parte del comercio y las inversiones entre ambos países. Esta medida ha limitado las oportunidades de desarrollo económico para Cuba y ha dificultado un acceso a productos y tecnologías provenientes de los Estados Unidos. Sin embargo, es importante señalar que Cuba no está completamente aislada del comercio internacional. El país puede comerciar con otras naciones y ha mantenido relaciones económicas con diversos países y organizaciones internacionales. Además, el embargo no ha sido la única razón detrás de la pobreza de Cuba. Las políticas económicas adoptadas por el régimen de Castro, como la expropiación de empresas y la centralización de la economía, también ha tenido un impacto significativo en la situación económica del país. Estas decisiones han desincentivado la inversión extranjera y la iniciativa empresarial, afectando negativamente la productividad y el crecimiento económico. Además, la dependencia económica de Cuba con la Unión Soviética durante muchos años y posteriormente con Venezuela también ha sido un factor determinante en su desarrollo económico. Cuando estos aliados se enfrentaron problemas internos, Cuba sufrió un fuerte impacto económico, evidenciando su vulnerabilidad ante la falta de diversificación económica. Para apoyar el canal, déjanos un me gusta. Tu opinión es importante para nosotros, así que comenta y comparte tu punto de vista sobre el video. ¡Continuemos! Las consecuencias económicas del régimen de Castro y la alianza con la Unión Soviética llevaron a Cuba a enfrentar un periodo crítico conocido como el Periodo Especial. Tras la caída de la Unión Soviética y la desaparición de los generosos subsidios y ayudas económicas provenientes de la Unión Soviética, la economía cubana se vio sumida en una profunda crisis. La caída abrupta de los ingresos y la falta de recursos para importar bienes básicos y combustible generaron una severa escasez en el país. Durante el Periodo Especial, que se extendió desde la década de 1990 hasta principios de los 2000, Cuba enfrentó una grave recesión económica y un estancamiento generalizado. La producción se desplomó, los niveles de vida disminuyeron drásticamente y la población experimentó condiciones de pobreza extrema. La escasez de alimentos y medicinas se convirtió en una realidad cotidiana y el racionamiento se hizo común. Además, la falta de recursos energéticos llevó a cortes de energía regulares en todo el país, afectando la actividad económica y la calidad de vida de la población. Durante este difícil periodo, muchos cubanos emigraron en busca de mejores oportunidades económicas en otros países, lo que agravó la pérdida de capital humano y talento en la isla. Ante la crisis económica del periodo especial, el gobierno cubano realizó algunos intentos de reforma para buscar soluciones a los problemas económicos que enfrentaba el país. En la década de 1990, se implementaron tímidas reformas económicas que permitieron la legalización del dólar estadounidense y la apertura al turismo y la inversión extranjera en ciertos sectores. Estas medidas trajeron cierto alivio a la economía, permitiendo la entrada de divisas y la generación de empleo en la industria turística. Sin embargo, estas reformas fueron limitadas y no lograron transformar de manera significativa el modelo económico cubano. La economía continuó altamente centralizada y controlada por el Estado, lo que limitó el crecimiento y la eficiencia económica. Además, el papel de Venezuela en la economía cubana se volvió fundamental a partir del ascenso de Hugo Chávez al poder en 1998. Venezuela se convirtió en un aliado clave para Cuba, suministrándole petróleo a precios subsidiados y brindándole apoyo económico y político. La alianza con Venezuela permitió a Cuba obtener ingresos por la reventa de petróleo y otras ayudas que aliviaron su situación económica durante un tiempo. Sin embargo, esta dependencia de Venezuela también hizo a Cuba vulnerable a los cambios políticos y económicos en el país sudamericano. Cuando Venezuela enfrentó su propia crisis económica y política a partir de 2014, la ayuda a Cuba se redujo significativamente, lo que volvió a poner en evidencia la fragilidad de la economía cubana y la necesidad de
buscar soluciones sostenibles y diversificar sus relaciones económicas. En el presente, Cuba enfrenta desafíos económicos y sociales significativos que han llevado a un éxodo migratorio masivo de su población. La economía cubana ha estado estancada durante años y la falta de oportunidades laborales y la escasez de bienes básicos han llevado a una difícil situación para la mayoría de los cubanos. La falta de acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos han generado un alto nivel de descontento en la población. Como resultado, muchos cubanos han decidido abandonar el país en busca de mejores oportunidades económicas y una vida más próspera en el extranjero. Este éxodo migratorio ha sido uno de los mayores de la historia de Cuba, con miles de personas arriesgando sus vidas para emigrar a otros países, especialmente a Estados Unidos. El gobierno cubano ha intentado implementar algunas reformas económicas como la apertura al turismo y la inversión extranjera en ciertos sectores, pero los avances han sido limitados. La economía sigue altamente centralizada y controlada por el Estado, lo que dificulta el crecimiento y la eficiencia económica. Además, la pandemia global ha agravado aún más las dificultades económicas de Cuba. La disminución en la llegada de turistas ha impactado negativamente en la industria turística, que era una fuente importante de ingresos para el país. La economía de Cuba experimentó un drástico cambio bajo el régimen de Fidel Castro. Decisiones como la expropiación de empresas y comercios, así como su alianza con la Unión Soviética, marcaron el destino económico de la isla. Si bien el embargo estadounidense ha sido un factor en la situación actual de Cuba, no es la única causa detrás de las dificultades económicas que enfrenta el país. Hoy en día, Cuba enfrenta retos económicos significativos, pero también ha intentado implementar reformas para mejorar su situación. No obstante, la economía cubana aún tiene desafíos que superar para alcanzar un futuro próspero. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia económica de Cuba. Si te ha interesado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre el mundo de las noticias económicas globales. ¡Hasta la próxima!